Bienvenidas y bienvenidos a las actividades de esta tercera semana de estudio de la asignatura Partidos Políticos 2. En esta ocasión voy a referirme a las formas de asociación que pueden realizar los partidos políticos por disposición de la Constitución General de la República y de la Ley de Partidos Políticos, la Ley General de Partidos Políticos. En primer lugar, vamos a referirnos a las disposiciones del artículo 85 de esta Ley General de Partidos Políticos, que en sus párrafos 1, 2 y 3 establecen el derecho que les asiste a estos institutos políticos para constituir frentes, coaliciones o para decidir su fusión. En el párrafo primero se señala que los frentes tendrán como finalidad alcanzar objetivos políticos y sociales de los partidos políticos de índole no electoral. Esta es la nota que distingue y que va a hacer que el contraste con las otras formas de asociación sea evidente. Los frentes se constituyen, pueden constituirse por los partidos políticos, pero sus objetivos no serán de índole electoral. Y desde luego que en el convenio respectivo que establezcan entre ellos, tendrán que señalar las acciones y las estrategias específicas y comunes para alcanzar esos objetivos. Por otra parte, en el párrafo segundo se establece el derecho de los institutos políticos para formar coaliciones. Estas coaliciones tienen esencia estrictamente electoral, porque la finalidad es que la unión de estos partidos sea para postular los mismos candidatos en las elecciones. Desde luego, cumpliendo con los principios y las reglas que establecen la Constitución y las leyes en la materia. Asimismo, en el párrafo tercero de este artículo 85 al que me estoy refiriendo, se señala, se establece el derecho de los partidos para poder fusionarse a efecto de constituir un nuevo instituto político o para que otro o varios de ellos se incorporen en un partido político ya existente. En cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con estas formas de asociación, se señala de manera expresa en el párrafo quinto del artículo 85 que los partidos políticos que hubiesen obtenido por primera ocasión su registro no tendrán derecho a constituir frentes, coaliciones o fusiones antes de que haya concluido la primera elección federal o local inmediatamente posterior a la concesión de su registro. Asimismo, en el párrafo quinto del precepto que estamos estudiando, se establece la norma que señala que las entidades federativas tienen facultad para establecer en sus constituciones locales otras formas de participación o de asociación de los partidos políticos con la finalidad de postular candidatos. En cuanto a los frentes, como ya dijimos, los partidos políticos pueden convenir esta forma de asociación. Para ello deben suscribir un convenio y en ese convenio tendrán que señalar la duración del frente, los motivos o causas que los induzcan a establecer esta forma de participación, las finalidades que van a buscar y la forma en que habrán de ejercer sus prerrogativas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, porque habrán de ejercerlas en forma común. Asimismo, se precisa por el precepto de la Ley General de Partidos Políticos que los partidos que integren un frente habrán de conservar su personalidad jurídica, su registro y su identidad como instituto político. En cuanto a las
fusiones, es importante que quede claro que las funciones, como lo señala la ley, solamente podrán realizarse entre dos o más partidos políticos nacionales o entre dos o más partidos políticos locales. Es decir, no se pueden crear fusiones entre partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. También, cuando decidan los partidos fusionarse, deben celebrar un convenio y en ese convenio deberán definir cuáles son las características que habrán de distinguir a este nuevo partido o cuál de los partidos políticos conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro y cuáles van a ser los partidos políticos que van a quedar fusionados a ese ya existente partido político. El convenio de fusión, dice la ley, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional o el órgano político equivalente según los estatutos de cada uno de los partidos. Y también, para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido será la que le corresponda al registro del partido más antiguo entre los que se fusionaron. Los derechos y las prerrogativas que habrán de corresponderle al nuevo partido le serán reconocidas y asignadas tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos fusionados hubiesen obtenido en la última elección para diputados federales o, en su caso, para diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional si los partidos que habrán de fusionarse son de naturaleza local. En cuanto a las coaliciones, la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos establecen que la coalición es una unión que celebran los partidos políticos para postular a los mismos candidatos en las elecciones, desde luego que con el propósito de potencializar sus oportunidades, sus deseos en el sentido de alcanzar el éxito en la contienda electoral. Las coaliciones, según la ley general que estamos estudiando, pueden ser de naturaleza total, parcial o flexible. Cuando estamos hablando de coaliciones para las elecciones federales, entonces, si se trata de una coalición total, esta habrá de comprender la postulación de los mismos candidatos por estos partidos políticos coaligados en las 32 entidades del país y en los 300 distritos electorales. También dice la ley que si dos o más partidos deciden formar coalición total para la elección de diputados y para la elección de senadores, entonces estarán obligados a coaligarse también para la elección de presidente. Cuando se trate de elecciones locales, la coalición total obliga, cuando se trata de coalición para diputados locales, obliga a los partidos a coaligarse para la elección de gobernador o de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eso por lo que se refiere a la coalición total. La coalición parcial se distingue de aquella porque abarcará al menos el 50% de los candidatos que sean postulados por los partidos políticos. Y la coalición flexible se caracteriza y se distingue de las otras dos porque en esta última se implica la postulación de por lo menos un 25% de los candidatos bajo una misma plataforma electoral. Por lo que se refiere a las coaliciones en el orden local, en las entidades federativas, en cuanto a esta figura de participación, sí es posible que los partidos políticos nacionales y los partidos políticos locales formen una coalición. La coalición podrá ser total, podrá ser parcial o podrá ser flexible.
Cuando se trate de la coalición total en una elección local, habrá de comprender todos los distritos electorales. Y como ya lo habíamos señalado, y ahora solamente lo reiteramos, cuando se coaliguen varios partidos para postular candidatos a todos los cargos de diputados locales en una entidad federativa o diputados locales al Congreso de la Ciudad de México, estarán obligados a postular también al candidato para la elección de gobernador o para la elección de la jefatura de gobierno. Dice la Ley General de Partidos Políticos, tanto para las coaliciones federales como para las coaliciones locales, que si no se registran todos los candidatos de la coalición total, ya sea de diputados y senadores en las federales o en las locales, los diputados locales en las entidades federativas o los diputados locales en el Congreso de la Ciudad de México, si no se registran todos esos candidatos por los partidos políticos coaligados, entonces la coalición y el registro del candidato a la presidencia de la República, por lo que se refiere a las elecciones federales, o la coalición y el registro a la candidatura de gobernador o de jefe de gobierno quedarán sin efectos. Estas coaliciones en el orden local también podrán ser parciales o podrán ser flexibles y con la misma característica. La coalición parcial implica la postulación al menos de un 50% de los candidatos y la coalición flexible implica la postulación al menos de un 25% de los candidatos a los cargos de elección popular. También se señala por la Ley General de Partidos Políticos que las coaliciones, tanto las federales como las locales, van a conservar su representación ante los diversos consejos del Instituto Nacional Electoral o del OPLE correspondiente. Y hay una disposición muy importante de la Ley General de Partidos Políticos que aplica tanto para las coaliciones federales como para las coaliciones locales, y es en el sentido de que los partidos políticos no podrán, a través de su convenio, establecer que se distribuirían o transferirían votos entre ellos. Eso queda prohibido por la Ley General de Partidos Políticos. Hay una serie de cuestiones que es necesario reiterar y hacer relevantes en una actividad como la que estamos nosotros desarrollando. Dice la Ley General que a las coaliciones parciales y a las coaliciones flexibles, por lo que se refiere a la prerrogativa de acceso al tiempo en radio y televisión, accederán a ellas por separado. También es importante señalar, como ya lo había yo mencionado en las actividades de la segunda semana, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 22 del 2014, estableció que es inconstitucional no tomar en cuenta para la asignación de representación proporcional o de otras prerrogativas los votos en los que se hubiese marcado más de una opción de los partidos coaligados. En otra de las acciones de inconstitucionalidad, en este caso la 35 del 2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es violatorio al derecho de autodeterminación de los partidos políticos exigir que respecto de la conformación de coaliciones y candidaturas comunes sean aprobadas por los órganos de dirección nacional y local conjuntamente, porque señala que para las coaliciones la Ley General establece o exige la aprobación del órgano de dirección nacional. Luego entonces, si hay una disposición, como así sucedió en el estudio de esta acción de inconstitucionalidad, de una ley local que exija la aprobación tanto del órgano nacional como del órgano local,
esa disposición se considera contraria a la Constitución. Basta con la aprobación del órgano nacional. En otra de las acciones de inconstitucionalidad, en este caso la número 39 del 2014, el Pleno de la Corte señaló que el hecho de no tomar en cuenta los votos válidamente emitidos a favor de dos o más partidos mediante candidatura común violenta el principio constitucional de que todo voto debe ser considerado de manera igualitaria. Hay una serie de prohibiciones a las coaliciones. Entre otras, dice la Ley General de Partidos Políticos que las coaliciones no tienen derecho para postular candidatos, los partidos no tienen derechos para postular candidatos propios y tampoco las coaliciones donde ya hubiese candidatos de la coalición de los que ellos formen parte. Tampoco podrán registrar como candidato propio a quien ya hubiese sido registrado como candidato por otra coalición. Asimismo, se señala que ninguna coalición podrá postular como candidato a quien ya hubiese sido registrado como candidato por algún partido político, que yo había mencionado hace unos momentos. Otra situación que se señala por la Ley General de Partidos Políticos es que ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político, salvo que formaran coalición, en donde sí se podrá postular a la misma persona. Una disposición más que hay que resaltar de esta ley es que las coaliciones deben de ser uniformes y que ningún partido político puede participar en más de una coalición y que estas coaliciones no podrán ser diferentes por lo que se refiere a los partidos que las integran por tipo de elección. Como ya habíamos referido, los partidos políticos deben celebrar un convenio de coalición y la ley establece cuáles son los contenidos mínimos que deben establecerse en ese acuerdo de voluntades. Y se señalan, entre otras cuestiones también, que el convenio debe de presentarse, así decía uno de los preceptos de la Ley General de Partidos Políticos, o es el texto de un artículo de la Ley General de Partidos Políticos, el 92, dice que el convenio debe presentarse a más tardar 30 días antes de que se inicie el periodo de pre-campaña y que el Consejo General del INE o del OPRE, según sea coalición federal o local, debe pronunciarse al respecto de esa propuesta, si la aprueba o si la niega dentro de los 10 días siguientes. Sin embargo, esta disposición fue controvertida en un medio de impugnación presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Superior decidió inaplicar esa disposición del artículo 92 de la ley que estamos estudiando, señalando que los partidos políticos que se coaliguen pueden presentar la solicitud del registro de su convenio hasta la fecha en que inicie la etapa de las precampañas, ajustándose a lo que dispone el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional del año 2014. Esta determinación la asumió la Sala Superior en la sentencia que dictó en el expediente clave SUP-RAP 246/2014. Otras cuestiones importantes que señala la ley es que los partidos políticos deben acreditar que el órgano de dirección nacional ha aprobado ese convenio y además también la plataforma electoral, el programa de gobierno de la propia coalición o el programa de gobierno de alguno de los partidos que se han coaligado. También señala que el órgano del partido
nacional debe aprobar la postulación y el registro de determinados candidatos, uno para la elección presidencial y los demás a los cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa. En este punto debemos recordar y debemos enfatizar que las coaliciones y las demás formas de participación común que pueden asumir los partidos políticos en las entidades federativas solamente pueden realizarse en relación a los cargos de diputados o senadores por el principio de mayoría relativa y no así por el principio de representación proporcional. La propia ley general que estamos estudiando señala que para las candidaturas de representación proporcional, cada partido tiene que presentar sus propias listas. En otra cuestión relevante que consideramos nosotros, se señaló en la tesis número 19 del 2002 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el convenio de coalición sería susceptible de modificarse después de su registro. Y en un acuerdo que asumió el entonces Instituto Federal Electoral, el acuerdo CG 328 del 2011, se estableció que ese convenio podría modificarse hasta un día antes del inicio del periodo para el registro de candidatos. Otra norma importante es la que señala que para el registro de una coalición para participar en elecciones locales también debe acreditarse la aprobación de su celebración por el órgano de dirección nacional de los partidos que se coaliguen. Aquí es necesario recordar lo que ya mencionaba al respecto del fallo que se dictó por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 35 del 2014. ¿Cuáles son los contenidos del convenio de coalición? Dice la ley que debe indicarse cuáles son los partidos políticos que la integran, cuál es la elección en la que van a participar, el procedimiento para la selección de los candidatos, la plataforma electoral, el programa de gobierno. También debe señalarse en ese convenio a qué partido político pertenece originariamente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y también señalar de manera expresa a qué grupo parlamentario o a qué partido político van a quedar comprendidos en el caso de resultar electos. También en el convenio se tiene que acordar quién va a representar a la coalición para el caso de la interposición de medios de impugnación. También es necesario que los partidos coaligados en su convenio manifiesten que se habrán de sujetar a los topes de gastos de campaña, como si la coalición fuese un solo partido político. Asimismo, también se señala que cuál será el monto, debe señalarse cuál será el monto de las aportaciones que va a realizar cada partido político a la coalición. Y, asimismo, también deben asumir en su convenio el compromiso de aceptar las prerrogativas en radio y televisión que se le van a otorgar a la coalición conforme a lo que señalan las leyes electorales de la materia. En cuanto a este aspecto de los tiempos en radio y televisión, ya habíamos mencionado y ahora solamente reiteramos que a la coalición total se le va a otorgar el acceso a los tiempos de radio y televisión en el 30% que corresponda distribuirse en forma igualitaria como si fuese un solo partido, en tanto que en el otro 70% que se distribuye por fuerza electoral, ahí participarán cada uno de los partidos políticos recibiendo y ejerciendo su prerrogativa de tiempo de radio y televisión por separado. También habrá de señalarse en el convenio de coalición cómo se va a distribuir el tiempo de radio y televisión
para los candidatos de la coalición. Asimismo, cuando se trate del tema del financiamiento, como ya lo había yo mencionado, los topes de gastos de campaña se van a aplicar a cada coalición como si fuese un solo partido. Finalmente, habrá que señalar aquí, como lo dice la ley, que el convenio de coalición debe señalar de manera expresa cuál va a ser el monto de las aportaciones que cada partido va a realizar a la coalición para el desarrollo de las campañas electorales respectivas, así como también cuál va a ser la forma de reportarlo a la autoridad electoral en los informes correspondientes. Por lo que se refiere a la interposición de los medios de impugnación de la coalición, hay una jurisprudencia que queremos destacar. Es la número 15 del 2015. Y en esa jurisprudencia se establece que la interposición de los medios de impugnación le corresponde a la coalición por conducto de aquella persona a quien se haya designado para esos efectos. Ahora bien, dice esta jurisprudencia, y es lo que queremos resaltar, que los partidos políticos en lo individual también pueden interponer medios de impugnación cuando los actos o las resoluciones de las autoridades electorales consideren estos partidos que afectan específicamente a su acervo particular de derechos y prerrogativas. Otra forma de asociación que tienen los partidos políticos a su disposición es la denominada candidatura común. Y esta candidatura común se distingue de la coalición en que dos o más partidos acuerdan o vienen postular a un mismo aspirante sin necesidad de plantear una plataforma electoral común, sino que cada partido político participará en la elección con su propia identidad, con sus propios derechos, con sus propias prerrogativas y pueden realizar, consecuentemente, campañas electorales por separado. La Ley General de Partidos Políticos no prevé la figura de las candidaturas comunes. Sin embargo, en uno de sus preceptos, es el artículo 85 en su párrafo 5, señala que será facultad de las entidades federativas establecer en sus constituciones locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos. En un trabajo que realicé al final del año pasado, denominado El Sistema Uniforme de Coaliciones para las Elecciones Federales y Locales, observé ayer que hay 23 estados, había hasta ese momento 23 estados, 23 entidades federativas en nuestro país que regulan las candidaturas comunes. Estas son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Otras cuestiones importantes que tienen que ver con estas formas de asociación que pueden asumir los partidos políticos es el tema de la pre-campaña electoral y el tema de la campaña electoral. La pre-campaña electoral, como sabemos, dice la ley, que es el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y sus precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular. Se ha establecido en los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que si estas actividades se realizan, si estos actos se realizan fuera de los periodos que señala la ley
para su realización, entonces estaremos ante los denominados actos anticipados de precampaña. Durante los procesos electorales, dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en que se renueven los cargos del titular del Poder Ejecutivo Federal y los cargos que integran a las dos cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas habrán de iniciar en la tercera semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección. Y la ley precisa que estas precampañas no pueden durar más de 60 días. Y también señala en otro de sus preceptos que cuando se renueven únicamente los titulares de la Cámara de Diputados, las precampañas habrán de iniciar en el mes de enero del año de la elección y que no podrán durar más de 40 días. Asimismo, se señala que las precampañas darán inicio al día siguiente en que se hubiese aprobado el registro interno de los precandidatos. Todavía en el ámbito de la precampaña electoral se señala el derecho de los precandidatos para poder impugnar reglamentos, impugnar convocatorias, impugnar la integración de los órganos responsables de dirigir los procesos electorales internos, los acuerdos, las resoluciones que asuman estos órganos y, en general, dice la ley, cualquier acto, cualquier resolución que asuman los órganos directivos o sus integrantes, cuando estos precandidatos consideren que afecta su esfera de derechos. También señala la ley que los medios de impugnación de carácter interno deben de quedar resueltos de manera definitiva a más tardar 14 días después de la fecha de la celebración de la consulta por medio de voto directo o de las asambleas en que se hubiesen decidido las candidaturas. Ahora bien, por lo que se refiere a la campaña electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también ofrece un concepto de campaña electoral y nos señala que es el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. Esto es lo que distingue a la campaña de la precampaña. Y también los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son en el sentido de que si estas actividades se realizan fuera de los plazos que señala la ley para su válida realización, entonces estaremos ante lo que se conoce como actos anticipados de campaña. También dice la ley que la propaganda electoral y las actividades que realicen en las campañas deben estar destinadas para exponer, desarrollar y poder discutir ante el electorado los programas y las acciones que van a realizar los partidos políticos y también aquellos que están fijados en sus documentos básicos. Particularmente se señala que deben propiciar la exposición de la plataforma electoral que van a exponer y a debatir durante el proceso electoral. También es importante otra norma que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que consiste en el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos. Dice la Ley General que este informe de labores o de gestión, así como los mensajes que se den a conocer a través de los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre y cuando su difusión se limite a una sola vez en el año y en las estaciones y canales con cobertura que corresponda al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y que no excedan de los 7 días anteriores a la fecha del informe de gestión o de labores y también que no exceda a los 5 días
posteriores a esa fecha en que se rinda el informe. Dice la ley también de manera expresa, establece una prohibición en el sentido de que en ningún caso la difusión de esos informes podrá tener fines electorales y que además estos informes no podrán rendirse dentro del periodo de campaña electoral. Por otra parte, señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que la propaganda que difundan los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos tendrán solamente como límite el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros e instituciones y valores democráticos. Por otra parte, se establece que los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos en las precampañas y en las campañas podrán ejercer el derecho de réplica que establece el artículo 6 de la Constitución General de la República, cuando consideren que en los medios de comunicación se han mencionado informaciones que ellos han pronunciado, pero que consideran que han sido deformados los hechos o las informaciones relativas a sus actividades. También es importante señalar que las campañas electorales, cuando se trate de las elecciones de presidentes, senadores y diputados, podrán tener una duración máxima de 90 días. Y cuando se trate de elección de diputados federales, la duración de esas campañas no podrá exceder de 60 días. Las campañas, dice la ley, electorales podrán iniciar a partir del día siguiente al en que se celebre la sesión de registro de candidaturas y deben de terminar 3 días antes de que se celebre la jornada electoral. Ahora tenemos nosotros el tema muy importante de la postulación de los candidatos, de los partidos políticos y de las coaliciones. Como sabemos, este es uno de los derechos fundamentales que tienen los partidos políticos. Y al respecto, se señala en la jurisprudencia 29 del 2015 que los partidos políticos podrán, a través de un convenio de coalición, señalar que van a postular a militantes de otro partido coaligado como candidatos a cargos de elección popular, siempre que la ley y la normativa interna de cada partido político lo permita, ya que, dice la jurisprudencia, se trata de un mecanismo que hace posible el acceso de los candidatos al poder público. Hay otra cuestión muy importante que hay que resaltar en materia de postulación de candidatos, y esto se refiere a la importantísima reforma que se realizó en 2014 en el sentido de introducir y permitir la reelección de diputados y de senadores. Dice el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los senadores podrán ser electos. Así es la expresión que utiliza el legislador. Los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Es claro que se trata de reelección para el siguiente periodo, los siguientes periodos en que los diputados y los senadores busquen nuevamente obtener el cargo de elección popular. Hay una norma muy importante que hay que destacar al respecto. Dice el propio artículo que he citado que la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado originariamente, salvo, dice el propio precepto, que hayan renunciado a su militancia en ese partido o que hayan perdido
por alguna causa su militancia antes de la mitad de su mandato. También esta postulación de candidatos puede hacerse en relación a los diputados a las legislaturas de los estados, y dice el artículo 116 en su norma segunda, párrafo segundo, que podrá ser hasta por 4 periodos consecutivos. Y también establece la misma norma en el sentido de que la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición, con la salvedad de que hubiesen renunciado o hubiesen perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Voy a hacer referencia a otros tipos de cargos y por razones de tiempo ya no voy a estar refiriendo esta última norma, pero sí la tienen cada uno de estos preceptos. Muy bien, por lo que se refiere a los diputados a la legislatura de la Ciudad de México, se establece en la Constitución Política de la propia Ciudad de México que los diputados a su legislatura podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. Es el artículo 122 en su primer párrafo, apartado A, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución, quien lo señala de esta manera. También se señala que la reforma al artículo 116 de la Constitución en materia de reelección de diputados locales o de diputados a la Asamblea de la Ciudad de México no será aplicable a los legisladores que hubiesen protestado el cargo en la legislatura que se encontraba en funciones a la entrada en vigor de esa reforma. También se señala, de acuerdo con el artículo transitorio tercero del decreto de reforma que se publicó el 29 de enero de 2016, que lo dispuesto en el párrafo tercero de la base segunda del apartado A del artículo 122 constitucional, que no sería aplicable a los diputados integrantes de la séptima Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. También se señala en este tema de la postulación de candidatos y para el tema de la reelección que las constituciones de los estados deben establecer la elección consecutiva. Es el lenguaje que utiliza el legislador. La elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, por un solo periodo. Y también incorpora aquella norma de que siempre y cuando, y que ya mencioné, que no la voy a expresar en estos siguientes cargos, pero que sí están planteados en la norma. También se señala que la Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer, como ya lo hizo, ¿verdad?, la elección consecutiva para el mismo cargo de alcalde y concejales por un periodo adicional. También es un solo periodo adicional. También con esa norma que señala que la postulación podrá ser realizada y lo demás que hemos mencionado. Hay algunos artículos transitorios en relación a estas reformas que considero necesario exponer ante ustedes. Dice en uno de sus transitorios, transitorio 14, que conforme a ese transitorio del decreto de reforma que se publicó el 10 de febrero de 2014, la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la elección para cargos municipales, en materia de reelección no será aplicable a los integrantes que hubiesen protestado el cargo en el ayuntamiento que se encontraba en funciones a la entrada en vigor de esa reforma. Y por lo que se refiere a la elección de alcaldes y concejales, se señala que de acuerdo al artículo transitorio 4 del decreto de reforma que se publicó el 29 de enero de 2016, lo dispuesto
en el inciso B del párrafo tercero de la base sexta del apartado A del artículo 122 de la Constitución General de la República no será aplicable a los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal electos en 2015. Se refiere a las delegaciones, se refiere a los delegados actuales, quienes no podrán ser postulados en los comicios de 2018 para integrar las alcaldías. Con ello hemos llegado a la finalización de estas exposiciones. Muchas gracias.